mi nombre es Joan Cartañá, soy médico de familia, pero llevo 20 años ejerciendo de pediatra de atención primaria. Desde los últimos 4 años también estoy en la Facultad de Medicina de Vic, que es una facultad nueva en nuestra ciudad. Y como soy médico de familia, aunque trabajo muchas horas en atención primaria, es donde he invertido más tiempo, también he trabajado muchos años en atención continuada, tanto en el hospital como en la atención continuada en atención primaria y también en atención continuada en emergencias médicas. También soy médico de emergencias médicas. Como llevo muchas horas trabajadas en atención primaria con los niños, pero también las he complementado con los adultos, yo quisiera trasladaros cuál es mi experiencia y mi conocimiento en relación al trato humano cuando lo que tenéis enfrente son a los chicos, son a los niños. Claro, cuando hablamos de pediatría estamos hablando de muchas cosas, porque finalmente pediatría es un recién nacido, pediatría es un niño de un año y medio, y pediatría también son los adolescentes. Entonces, el primer concepto que yo quería trasladaros es que no va a ser lo mismo, o no tendrá por qué ser lo mismo la aproximación cuando estamos frente a alguien con el cual ni tan siquiera podemos tener una relación de contacto visual ni tampoco de relación de contacto verbal, porque nuestra presencia va a generar pocos cambios. Pero en cambio, cuando tengamos un recién nacido al frente, vamos a tener que tener muy claro que los padres de ese recién nacido, para ellos ese es un valor, es una persona que tiene un gran valor y es algo que no se deja explorar ni se deja mirar por cualquiera. O sea que ahí tal vez la dificultad va a ser de entender que estamos frente a alguien que nos va a generar poca dificultad en la exploración o en la relación tal vez, pero en cambio tiene un alto poder lo que nosotros vamos a hacer frente a esos padres que nos acaban de depositar la confianza para poder valorar y evaluar ese niño. O sea, ahí tal vez yo creo que la dificultad va a estar bien en que nosotros estemos a la altura de poder transmitir a esos padres que acaban de tener un niño, que tienen algo muy preciado para ellos, que nosotros somos una persona que tenemos una actitud profesional y adecuada para poder atender ese problema de salud que nos van a depositar. Que tengamos claro ese papel de importancia, ¿no? Que lo que hagamos sea, porque además vamos a estar muy escrutados, ¿no? por los padres para ver si lo estamos haciendo de una manera razonable, coherente, adecuada. A medida que los niños que atendemos son mayores, la relación pasa en que nuestra interacción con ellos sea adecuada al niño o la niña que vamos a ver. Cuando un niño todavía no puede expresarse con palabras, un niño de un año y medio, lo que sí le puede pasar es que nosotros le estemos dando miedo o tengamos que ser mucho más prudentes a la hora de explorarlo. Tendremos que ir despacio, tendremos que hacer una aproximación físicamente lenta a ese niño. No podemos entrar enseguida a ver qué es lo que le pasa, sino que nuestra aproximación física tendrá que ser probablemente más lenta. Incluso yo a la consulta, cuando exploro a un niño de un año y medio, nunca, cuando me pongo el fonendoscopio lo hago con una lentitud teatral y antes de auscultar ofrezco siempre el fonendoscopio por si lo quieren tocar, por si necesitan cogerlo, antes de ponerlo encima del pecho del paciente, cosa que en un niño mayor o en un adulto no haríamos nunca. Pero muchas veces los niños necesitan ese entorno de confianza antes de poderse dejar explorar. Incluso a veces lo que necesitamos es que los papás cojan los niños en brazos para que los niños se sientan mucho más tranquilos, para que nuestra exploración o para aquello que queramos hacer nosotros con él, la exploración, la cura, el cuidado, la valoración de una herida, lo que sea desde una perspectiva mucho más confortable para los niños, ¿no? Desde el año de vida, tal vez incluso un poco antes, desde los 8 o 9 meses de vida hasta los 3 o 4 o 5 años, probablemente si no hay un cuidado y un acompañamiento en este proceso, seguramente tendremos una dificultad porque tendremos niños asustados que lo que desean es que nosotros nos alejemos. Y para conseguir que nuestra exploración sea de calidad, que nuestra intervención con ellos sea de calidad,
tendremos que establecer antes un margen de confianza, el cual vamos a gobernar nosotros, no van a gobernar los niños. De manera que todo va a tener que ser, bajo mi punto de vista, mucho más lento y mucho más prudente de lo que podríamos hacer en un adulto. Y ese rato, esos 30 segundos, o ese minuto y medio que vamos a necesitar, o más tal vez, de crear un clima de confianza adecuado entre el niño, a veces sus padres y nosotros, lo recuperaremos con creces en adelante, porque la calidad de la información que nosotros vamos a tener después de ese clima de confianza se recuperará mucho que si estamos intentando buscar, ayudar, explorar o evaluar un niño que constantemente se está peleando con nosotros porque se está defendiendo, porque no entiende lo que estamos haciendo. A medida que los niños progresan en edad, también progresan en capacidad de interrelación y a partir de los 3 o 4 años nosotros podemos establecer conversación con él. Es importante pedir siempre permiso a los niños, a los adultos también, pero a los niños también, por supuesto, antes de hacer cualquier intervención. De manera que le diremos, ¿te parece si te miro? ¿Te sabe mal si te exploro? ¿Te importa si te quitas la camiseta? ¿O te importa si me enseñas esta herida? ¿O me dejas que te mire? Eso va a ser muy importante y en las primeras edades no nos contestarán con palabras, pero sí nos contestarán con su reacción, y cuando nosotros podamos preguntar a un niño y nos autorice verbalmente, sí, claro, o vamos, o claro, eso nos va a facilitar mucho. Incluso en estos niños que ya pueden explicarnos cosas, seguramente mientras estamos mirando lo que les pasa, también les podemos hacer a ellos preguntas, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha dolido? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te molesta? En pediatría nos encontramos con una particularidad, y es que habitualmente quien viene a la consulta son niños siempre acompañados por sus padres, y porque en el fondo son sus padres los que han tenido la preocupación de tener que llevar a este chico a un centro de salud o frente a un personal sanitario. Pero muchas veces los niños no entienden por qué están allá. Entonces, hay una parte también de la relación en pediatría que tiene que ver en este triángulo de quién es el enfermo, quién es el que está preocupado y nosotros, ¿no? Los que trabajamos en pediatría, tenemos claro qué es lo que necesitamos hacer frente al adulto, frente al niño, ¿no? ¿Quién es a quién tenemos que explorar, a quién tenemos que consolar, a quién tenemos que informar? ¿Cuándo lo tenemos que hacer un poco en todas las partes? Porque a veces también los niños están preocupados y también a veces los niños se pueden explorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Tienes miedo? ¿Qué te duele? ¿Dónde te molesta? ¿No? Y a partir de ahí, probablemente cuando tengamos bien identificado dónde está el motivo real de la consulta, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es explorar a un niño sano, que se deje explorar bien para poder trasladar a un adulto preocupado que el problema tal vez era las creencias falsas que podía tener ese adulto en relación a la salud de su hijo, ¿no? Esto nos ocurre a menudo, ¿no? Oiga, ¿por qué no le pedimos unos análisis al niño? A lo mejor los análisis no son necesarios, pero es necesario explorar cuál es el motivo, cuál es la preocupación que motiva al adulto a pensar que se va a resolver todo con una analítica. Y a veces lo que podemos hacer es recoger esas dudas, esos miedos, esas preocupaciones, esas creencias y reconvertir a través de unas cuantas preguntas y siempre a través de una exploración física al chico o a la chica para poder decir, oiga, pues yo después de mirar a su hijo pienso que lo más razonable para hacer en relación a ese problema que usted me explica es pues hacer este tratamiento, hacer esta actitud, hacer este cambio de conducta, ¿no? Yo creo que una cosa que me parece muy relevante en la atención a los niños, y esto de hecho la estructura de cualquier visita médica probablemente va a ser igual, ¿no? Pero estos 4 momentos que tiene o que tendría que tener cualquier visita, yo pienso que tiene algunas particularidades en pediatría o en la atención a los niños pequeños, mayores o adolescentes, que va a ser relevante. Entonces yo
la estructura de cualquier atención médica va a ser la siguiente, siempre va a ser la misma. Una es cuál es el motivo, cuál es el problema, y ahí van a haber unas cuantas preguntas que decimos la anamnesis, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros nos ayudarán a resolver o a explorar bien qué es lo que pasa? Después hay el momento propiamente de la exploración física, ¿no? Y después tiene que venir el momento de, vale, pues yo creo que el problema, lo que ocurre es esto, ¿no? Y la solución va a ser esta, ¿no? La evaluación diagnóstica y el plan. Entonces, en pediatría, el abordaje, ¿no? De esta primera parte de la anamnesis, en algunos casos vamos a tener que incorporar, ¿no? Algunos de los elementos que los niños nos van a dar por dos motivos. Una es porque ellos también tienen por qué sentirse partícipes de ese proceso, en el cual no podemos no integrarlos en el abordaje, sino que en algún momento tendremos que dirigir alguna pregunta al chico por dos motivos, porque a veces nos puede dar algo de información, y dos, porque no podemos estar hablando de problemas que tiene un sujeto que no lo estamos integrando en esta primera fase. O sea que necesariamente, sobre todo si es un niño que nos pueda aportar información o porque es un niño que tiene capacidad de interrelacionarse con nosotros, o sea, niños mayores de 2 años, niños de 3, de 4, de 8, de 10 años, los vamos a tener que incluir en esta fase obligatoriamente, pero dirigiendo preguntas que sean fácilmente que las puedan responder de una manera fácil. Y ahí es importante poder jugar un poco en qué nos está explicando el adulto que la acompaña, qué nos puede explicar él, para que realmente ahí tengamos una relación de igualdad, ¿no? Hay un adulto que nos lo trae, un niño que nos aporta información. La parte de exploración necesariamente la vamos a poder hacer solamente con los niños, y ahí vamos a tener que rescatar ese clima de confianza que, si lo hemos empezado a trabajar en la primera parte de la visita, que es en la anamnesis, eso nos puede muchas veces facilitar que cuando pasemos a la camilla de exploración tengamos ya a alguien que no entra en escena en ese momento, sino que le hemos ido ya integrando paulatinamente, con lo cual ese clima de confianza seguramente va a ser un poco más fácil que en el momento propiamente de la exploración ya lo hayamos trabajado de alguna manera. Está claro que si el niño que estamos explorando, el niño que vamos a explorar, no le hemos podido hacer participar por edad o por circunstancia, necesitaremos invertir, como he explicado antes, una parte importante para generar esta confianza. Pero una vez hayamos reclutado toda la información que tengamos, que se pueda reclutar en una exploración física, vamos a tener que explicar al niño y al padre, o al niño y a la madre, o a la niña, al pequeño y al mayor, qué es lo que pensamos. Porque el niño también sabe que está allí, o que nosotros estamos allí, porque él tal vez tiene un problema y él necesita entender también cuál es el problema. De manera que ahí tendremos que explicar de dos maneras diferentes probablemente cuál es nuestra orientación. Le podemos explicar a la madre, pues mire, tal vez por lo que usted me explica vamos a necesitar, yo creo que lo que pasa es esto, y lo que necesitaremos es, por ejemplo, pues tomar este medicamento, o hacer una exploración complementaria como una analítica, o poner un yeso, si lo que se trata es que hay una fractura, o hacer un cambio, ¿no? En ese momento de la evaluación y del plan terapéutico, necesariamente tendremos que incluir al niño en esta explicación, pero lo tendríamos que hacer de una manera muy clara, muy entendible para el niño, porque si no lo que va a ocurrir es que la relación va a ser solamente entre adultos y el niño no va a participar más que de dejarse explorar y de asumir que los adultos hemos tomado decisiones que le van a incumbir a él de una manera muy directa, pero en la cual él no habrá sido nunca partícipe, sino solamente habrá sido víctima o destinataria de nuestra atención. Y en cambio el hecho de nosotros poderle hacer partícipe, integrarlo, explicárselo de una manera que sea fácilmente o un poco más comprensible, va a poder facilitar que el plan terapéutico sea más fácil. Por ejemplo, Alberto, veo que en el oído se te ha puesto una infección, tienes un germen, un microbio. Esto es importante que lo puedas resolver
porque si no podríamos acabar teniendo un problema de sordera. Yo le he hecho a tu papá o a tu mamá, le he explicado o le he hecho esta receta médica, pero necesito que después tú puedas tomarte este jarabe, que va a estar bastante malo, pero que si lo vas tomando cada día, cuando te despiertes, después de la comida y antes de acostarte, esto nos ayudará a que este oído que ahora tienes enfermo se te acabe curando. De hecho es lo mismo, yo le puedo explicar al papá, mire, dele 5 mililitros cada 8 horas durante una semana, pero si yo consigo además transmitir al niño que ese medicamento tiene una razón de ser y lo va a tener que tomar de una determinada manera, el éxito terapéutico va a ser mucho más alto y nosotros estamos esperando, estamos facilitando el terreno para que ese papá lo pueda hacer. No porque lo ha dicho el médico, sino porque el médico también ha sido capaz de transmitir a ese niño que lo que está pidiéndole su padre tiene un sentido y una necesidad. Y eso a mí me parece que es relevante que nosotros desde la posición de sanitarios no lo hagamos porque lo hemos dicho nosotros, sino porque nosotros hemos sido capaces también de hacer partícipe a ese niño y que él también pueda corresponsabilizarse en parte de que ese tratamiento es necesario y es importante que lo haga de esa determinada manera. Un tratamiento o un cambio de dieta o que lleve ese yeso que le va a molestar durante unas cuantas semanas, pero que ahora mismo, una vez lleve el yeso puesto, se le va a curar el dolor y que en unos días ese yeso le va a molestar mucho menos. Que no se preocupe, que nos haga confianza y que de aquí a unos días verá cómo esto que ahora parecía una cosa muy grave no lo es tanto o le va a poder facilitar un poco el proceso el proceso terapéutico, ¿no? Hay un aspecto que a mí me parece importante, que a mí me ha servido mucho en el ejercicio de mi profesión, pero yo pienso que tal vez a vosotros os puede ser útil. A ver, en las relaciones que tenemos, ¿no? En mi caso es desde un médico con los pacientes, ¿no? Pero desde cualquier perspectiva del colectivo sanitario frente a las personas que atendemos, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay 3 aspectos muy relevantes que tenemos que tener claros. Una es que por un lado hay los conocimientos, ¿no? Aquí hay una relación que es triangular. Por un lado están los conocimientos, ¿no? Algunas veces podemos hipertrofiar mucho, podemos hacer crecer mucho los conocimientos, a veces podemos tener muy poquitos, ¿no? Pero el conocimiento no es la única parte de la relación, hay 2 cosas más. Una es lo que yo sé, 2, lo que sé hacer, es qué hago, ¿no? ¿Qué sé hacer? Pues hacer una sutura, hacer una cura, hacer una auscultación cardíaca bien hecha. ¿Qué sé hacer? Y después, muy importante, cómo esas 2 cosas las pongo a través de cómo me comunico con los pacientes. El lenguaje, el ejercicio de comunicación entre lo que yo sé, lo que sé hacer, cómo me relaciono con los pacientes, con las personas que atiendo, eso es muy importante. Todos y cada uno de nosotros, de manera espontánea, estamos más seguros o en el conocimiento o en las cosas que sabemos hacer o cómo nos comunicamos, ¿no? Pero necesariamente, aunque nosotros seamos muy buenos comunicadores, si no tenemos muy buen conocimiento o no tenemos habilidades técnicas, ahí vamos a fallar un poco. Del mismo modo que aquel que tiene un gran conocimiento, si no tiene habilidad técnica o no tiene capacidad comunicativa, ahí va a estar probablemente un poco desproporcionado. Entonces yo os propongo que identifiquéis en cuál es el área que vosotros os sentís más seguros, no, claro, para poderos posicionar sobre esa área, la del conocimiento, la de las habilidades o la de la comunicación, pero tengáis claro que si tenéis capacidad para desarrollar aquello que no os es tan fácil, vais a complementaros de una manera mágica, ¿no? Aquel que sabe, le gusta mucho estudiar, si resulta que le gusta poco comunicar, tendrá que aprender a comunicar. Y aquel que sea un buen comunicador y un buen teórico, si no sabe hacer, pues también ahí va a tener dificultad de problemas, ¿no? Y está bien identificar, ¿no? Las 3 áreas, nuestras fortalezas y nuestros espacios de mejoría, para intentar tener un triángulo como más equilibrado posible, para que las 3 bandas, los 3 lados sean compensados o sean homogéneos o sean equiparables entre ellos. En el ejercicio de la profesión, cada vez os vais a dar cuenta más de qué es lo que tenéis ya de manera intuitiva
qué espacio vais a trabajar y cómo con el paso del tiempo desarrolláis las 3 áreas de una manera para que os queden muy bien equilibradas. Y eso es lo que da la madurez del profesional. A modo de conclusión, a ver, dos cosas que me parecen relevantes. Por un lado, ¿no?, yo os aconsejo que intentéis seguir esta estructura, ¿no?, del abordaje a través de lo que le ocurre, qué es lo que veo, qué es lo que a mí me parece y cuál es el plan que yo les propongo. Y ahí os adaptéis sobre todo a cómo es ese sujeto pediátrico, ese niño, esa persona, ¿no?, que no deja de ser una persona, que es el centro de vuestra intervención, pero que además no siempre es el que va a manifestar todo, ¿no?, pero sí que es a través de él que vosotros tenéis que llegar a vuestras conclusiones, a vuestro plan. Y entonces, dependiendo de la edad que va a tener ese sujeto, ese niño, esa persona, vais a tener que adaptaros, ¿no?, vuestra anamnesis, vuestras preguntas, vais a tener que intentar hacer una exploración lo más lenta, cuanto más pequeño sea, y lo más parecido a un adulto, cuanto más adulto sea ese sujeto, porque los adultos los vais a explorar mucho más cómodamente y en cambio los niños pequeños mucho más incómodamente, con mucho más tiempo, con mucho más espacio, con mucho más clima de confianza que vais a recuperar paulatinamente en el tiempo y en la calidad de lo que recojáis, que vais a tener también que incluir a este sujeto en vuestra orientación diagnóstica y en vuestro plan para poderle explicar a su manera qué es lo que necesita para también así poder aumentar nosotros decimos la adherencia al tratamiento, ¿no?, pero quiere decir que aquello que vosotros pensáis que necesita acabe ocurriendo porque el sujeto ya se siente integrado. Y el otro tema importante es siempre sobre esta perspectiva de los 3 lados del triángulo, de qué es lo que sabéis, qué es lo que sabéis hacer, qué es lo que vais a saber comunicar, ¿no? Esto va a ser también un eje fundamental siempre para que en el ejercicio progresivo y paulatino de vuestra experiencia siempre estéis sabiendo sobre dónde os sustentáis y estéis siempre trabajando para poder desarrollar aquellas áreas que os sean un poco menos cómodas, un poco menos confortables, ya sean las de la comunicación, la de las habilidades o la del conocimiento, que es una cosa que vais a tener que estar perpetuamente renovando, porque el conocimiento siempre va a estar ahí en transición y vosotros vais a tener siempre que adaptaros al conocimiento, adaptaros a las nuevas capacidades que se vayan desarrollando a vuestro favor y siempre construyendo una base de conocimiento que sea el mecanismo a través del cual vosotros vais a llevar las participaciones con vuestros pacientes o vuestros sujetos o vuestras personas. Hasta ahí mi intervención, muchísimas gracias por todo, espero que nos veamos pronto, si puede ser a través de un vídeo con más capacidad para poder interaccionar. Hasta pronto, pues, muchas gracias.